Muy buenos días, saludos, bienvenidos a la Aula Bruber Carías. La Aula Bruber Carías es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, FUNEDA, y Universitas Fundación, que incluso en los momentos más complejos, Universitas Fundación está conmigo. De alguna manera, todos los que nos encanta el derecho público, hemos pensado que el derecho administrativo es uno de los mejores inventos que ha tenido la ciencia jurídica. Entendemos que la aparición del derecho administrativo es un derecho garantista, es un derecho que da herramientas, da recursos, protege y tutela al administrado frente a los poderes exorbitantes de una administración pública. Entender el derecho administrativo como un derecho para libertad es precisamente la conversación que pretendemos tener en nuestra sesión de hoy del Aula Bruber Carías. Para eso vamos a pedir la colaboración de nuestro amigo Jorge Kiriakiri, que entre otras cosas es guaro, como dentro de su perfil curricular más importante está su condición de larense. Pero Jorge Kiriakiri, aparte de ser abogado y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene estudios de posgrado tanto en Venezuela como en la Universidad París II, en la Sorbonne, y además tiene una larga trayectoria como profesor tanto en la Universidad Católica Andrés Bello como en la Universidad Santa María. Además, ha sido reconocido por una importante labor bibliográfica, trabajos interesantes, lo ha publicado dentro del sector de derecho administrativo, y porque además ha hecho del derecho administrativo su área de litigio, su área profesional. De manera que Jorge nos hable del derecho administrativo como un derecho a la libertad, lo hace desde esa visión integral del abogado, del litigante, del profesor, del investigador. Jorge, bienvenido. El micrófono es tuyo. Iberoamérica quiere escucharte. ¿Cómo es eso del derecho administrativo como un derecho de la libertad? Primero de todo, muchísimas gracias, Julio, Nathalie, gracias a Universitas y a la Fundación FUNEDA por esta oportunidad. La verdad es que es un honor compartir con ustedes en esta aula Alan Bruber Carías. Y básicamente, gracias por darme la oportunidad de sentarme aquí a conversar y a compartir lo que es básicamente el tema de mi investigación doctoral, que es además un tema que está ahora en elaboración. Es decir, yo lo que quiero conversar esta mañana con ustedes, o lo que les quiero plantear, son mis motivaciones y además muchas dudas, muchas preguntas que tengo y algunas hipótesis que son simplemente eso, hipótesis, porque esto es el punto de arranque de mi investigación. Es decir, esto, digamos, no vengo a presentar ninguna conclusión, sino a presentar mis inquietudes, ¿ok? Y entonces muchas gracias por permitirme traer acá y ventilar públicamente esas inquietudes. Esto además lo digo para que todo el que está en la audiencia escuchándonos, si tiene alguna recomendación bibliográfica, jurisprudencial que hacerme llegar, pues se lo agradecería mucho, porque de lo que se trata es eso. O sea, esto es un trabajo en construcción de cara al doctorado que estoy haciendo en la Universidad Católica Andrés Bello. Y dicho eso, bueno, digamos, el tema de mi investigación es una revisión respecto del derecho administrativo, que, digamos, arbitrariamente, y para esta charla lo he titulado un derecho administrativo, o el derecho administrativo para una sociedad de hombres libres. Básicamente, digamos, les he hecho un cuento de lo que, digamos, de lo que me trajo hasta aquí, de lo que me mueve para realizar esta investigación y sentarme a conversar con ustedes esta mañana. Lo primero es, bueno, por supuesto, lo primero es que estudiando la carrera,
allá por la década de los finales de la década de los maravillosos profesores de Derecho Público. Finalmente, por eso me dediqué a esto. Uno de mis profesores más queridos, el fallecido profesor Luis Enrique Farías Mata, nos recomendaba la lectura del libro de Prosper Veil, ese pequeño librito sobre el derecho administrativo. Y en ese libro, el profesor Veil, digamos, en la primera página del libro, hace la afirmación de que el derecho administrativo es una especie de milagro. Es una especie de milagro porque imagínense que el Estado, representado en la administración, acepta someterse al derecho. Y pues más allá de lo linda que es la frase, aquella frase me encendía a mí en la mente una alarma. ¿Cómo puede ser sorprendente digamos, en el mundo de hoy en día que la administración acepte someterse a derecho? ¿Cómo es eso de que la administración acepte? Eso es un milagro. Bueno, un poco más adelante me pasó que leyendo ese librito fantástico del profesor García de Enterría, que es además su discurso de incorporación a la academia, que es la lengua de los derechos, el profesor García de Enterría hace una cita de Rousseau, que no es uno de mis pensadores favoritos, pero en esta cita Rousseau hace una reflexión sobre cómo peligra la libertad cuando el encargado de aplicar las leyes es el mismo que se encarga de establecer las reglas que va a aplicar. ¿Okay? Y esto, que es, digamos, que es un pensamiento que está en la base de la idea de la separación de poderes, que nos parece razonable, de nuevo, estudiando la especialización de Derecho Administrativo, me hacía ruido en la medida en que todos sabemos que administrativo es la administración la que juzga a la administración, y era la administración la que por vía, digamos, vamos a llamarlo impropiamente jurisprudencial, determinaba cuáles eran las normas y los principios del derecho administrativo que en definitiva se le aplicaban a la administración. Es decir, que la administración hacía el derecho y además aplicaba el derecho. ¿Okay? Con lo cual, Rousseau habrá dado un par de brincos en su tumba. O por lo menos yo los di cuando leí esta frase de Rousseau que cita el maestro García de Enterría. Estudiando Derecho Procesal Constitucional en Argentina, me tropecé con la lectura del caso Bonham, que es un caso, digamos, que es un antecedente de la decisión Marbury versus Madison. Es una decisión de 1610 dictada por el juez Cook en el Reino Unido, en Inglaterra, en 1610. Era un asunto que tenía que ver con la imposición de una sanción de un colegio profesional a un profesional médico, el doctor Bonham. Y el juez Cook y ese tribunal determinó, digamos, vamos a decirle, la inconstitucionalidad, no es, digamos, es un error, pero digamos en su decisión para restarle efectos a la medida, a la sanción que se le imponía al doctor Bonham, básicamente señala que es que era un atentado al debido proceso que el órgano que impone la sanción fuera al mismo tiempo parte del proceso administrativo de la imposición no solo de la imposición de la sanción, el órgano que juzgaba era además parte interesada, fiscal, acusador de la imposición de la sanción. Y esto como antecedente del derecho procesal constitucional es muy interesante, pero de nuevo, yo no puedo dejar de ser, digamos, de tener la especialidad que tengo, que es de administrativista, y recordar que eso es justamente la potestad sancionatoria de la administración. O sea que lo que es natural y normal en el derecho administrativo y para la administración es, por otro lado, en la base del derecho procesal constitucional, la evidencia de una infracción al derecho al debido proceso. Y eso, por supuesto, a mí me hacía un ruido tremendo. Y después me pasó que
estudiando el doctorado, cayó en mis manos un trabajo de José Valentín González sobre el carácter totalitario del Estado social y el carácter iliberal del administrativo. Bueno, digamos, es un trabajo incendiario. Pero lo que me llamaba la atención a mí de ese trabajo de José Valentín era que me abrió los ojos a una cosa que, digamos, que era evidente, que nadie se había molestado en esconder. Y es que, digamos, los orígenes del derecho administrativo, que se remontan a la Revolución Francesa, no son, o contrariamente a lo que se suele afirmar, no son precisamente liberales. Que los desarrollos de la Revolución Francesa no fueron liberales, digamos, y que sus resultados y que sus consecuencias tampoco lo fueron. O por lo menos tampoco lo fueron necesariamente. Esa es la reflexión que hace José Valentín. José Valentín los denuncia como illiberales, y a mí simplemente, digamos, la lectura de ese artículo lo que me hizo fue ponerle atención, y a raíz de esa lectura, en una conversación con nuestro amigo Antonio Canova, se nos ocurrió hacer una charla para hacer algunas puntualizaciones sobre la diferencia entre la Revolución Francesa y la Revolución Americana, porque suelen ser equiparadas, y la verdad es que, digamos, son dos desarrollos muy distintos de unos principios similares. Y se les llama las revoluciones liberales, y eso es una afirmación que hay que hacer con cuidado. Y este artículo, digamos, me hizo entonces empezar a preguntarme sobre las bases, los fundamentos, las ideas fundamentales que se encuentran al origen del derecho administrativo. Y bueno, digamos, también escribiendo, preparando un trabajito que se publicó hace un par de años, que era sobre, digamos, el debido proceso y el contencioso administrativo, la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa venezolana, para ser muy, muy exacto. Es un trabajito, simplemente unos comentarios a la ley desde el debido proceso, y recibí la gentil invitación de la Dirección de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela a hacer una presentación, a conversar con unos colegas administrativistas de la central, todos ellos amigos míos. Y al final de esa conversación, que versaba sobre muchos de los enormes problemas que tiene el contencioso administrativo venezolano, digamos, no estoy demeritando nuestra tradición del contencioso, sino hablando concretamente respecto de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, publicada en el 2010. Una de las ideas que surgió en las conclusiones en medio de la conversación fue justamente que tal vez el mejor modo de adecentar o constitucionalizar o adaptar el contencioso administrativo al debido proceso, tal vez era unificar los procesos como manda la Constitución. Era tal vez una opción, era acabar con el contencioso tal y como lo conocemos y hacer un contencioso más parecido, más próximo al juicio ordinario, a los procesos ordinarios. Ir hacia una unificación de los procesos, qué sé yo. Por supuesto, no es una idea que he desarrollado, ni fue una idea muy bien recibida en esa sala de profesores de Derecho Público a los cuales estaba proponiendo dejar sin trabajo. Pero esas inquietudes están en mi cabeza, esas inquietudes de no aceptar las cosas simplemente como me las dice. Y bueno, finalmente yo sigo viviendo en Venezuela, yo vivo en Venezuela, yo soy larense, soy guaro, vivo en Venezuela, y a pesar de que muchos de mis amigos y muchos de mis colegas publicistas se han ido del país, yo decidí quedarme. Pero decidí quedarme no en negacionismo, sino decidí quedarme entendiendo qué es lo que pasa. Y eso le pone el tono, digamos, emotivo a mi investigación. Y quiero ponerle un brevísimo video para completar estas ideas introductorias.
nos pasó? ¿Qué nos pasó? Nosotros no tuvimos una guerra, ni se abrió el Ávila y pasó el mar. Y entonces, eso me, digamos, me lleva a querer entender lo que nos ocurrió. Por supuesto, yo no pienso, porque claro, yo no soy historiador, no soy sociólogo, yo lo que soy es abogado, y además mi especialidad es el derecho administrativo y el derecho público. Entonces, mi inquietud es entender qué fue lo que nos pasó, qué nos trajo hasta aquí, qué hizo eso. Y qué podemos hacer, cómo podemos contribuir para no solamente salir de esto, sino además ir a una sociedad que enfrente el futuro. Nosotros estamos detenidos en esto y el mundo sigue su curso y hay nuevas cosas. ¿Sí? ¿Cómo podemos contribuir a salir de esto? Y cómo podemos contribuir no solamente a salir de esto, sino a salir de esto y engranarnos otra vez en el mundo, e ir adelante. O sea, que no solo la salida de esta crisis sea nuestra motivación, sino más el deseo de integrarnos de nuevo en el mundo, porque digamos, tuvimos la voz cantante en muchas cosas durante mucho tiempo. ¿Cómo no tener la voz cantante, pero por lo menos entrar otra vez en la discusión de la actualidad? Y bueno, mi hipótesis, digamos, esta es simplemente mi hipótesis de trabajo, es que evidentemente lo que nos pasó es que, bueno, nosotros no tuvimos una guerra y no tuvimos una catástrofe una catástrofe natural. Y aquí nos llegaron unas personas que vinieron en una nave espacial y nos tomaron por asalto. Estos fuimos nosotros. Nosotros pasamos de ser aquel país extraordinario para ser este país. Nosotros. Y de nuevo, yo no soy sociólogo, no soy historiador, lo mío es el derecho público y el derecho administrativo. Entonces, ¿en qué medida el derecho administrativo fue parte de esto y en qué medida el derecho administrativo puede ser una herramienta para sacarnos de esto? Y ahí es a donde voy. Yo creo que, y de nuevo, esta es mi hipótesis, es que el derecho en general y el derecho administrativo en particular, a pesar de que ha evolucionado y le ha seguido el ritmo al tiempo, y primero es un derecho muy joven, pero además le ha seguido el ritmo al tiempo y ha pasado por sucesivas crisis, y luego de estas sucesivas crisis ha salido, digamos, airoso y ha seguido en vigor. Y sobre la crisis de los servicios públicos se ha hablado en Francia, y sobre el derecho administrativo, el futuro del derecho administrativo, se hicieron unas jornadas en 2018 en Francia, con la coordinación del profesor Obi, y habla, claro, y habla de la actualidad y de la tecnología, y bueno, y en alguna ponencia más o menos reciente, el profesor Víctor Hernández Mendible ha hablado también sobre cómo el derecho administrativo se ha superado a sí mismo. Todo eso es cierto. Y el derecho administrativo alemán, el cual parece haber dado una respuesta. Pero en definitiva, el problema es que nuestro derecho y el derecho administrativo, tengo yo la impresión, es un derecho que anuncia la libertad y afirma la libertad, pero creo que no entiende la verdadera dimensión de la libertad. La verdadera dimensión de la libertad en la que yo, por supuesto, me inscribo, y esta visión que tenía, esta visión, bueno, que más o menos liberal, sobre qué es, en definitiva, la libertad,
es un ámbito que nos permite a cada uno desarrollar todas nuestras potencialidades, y que el Estado, que no es un enemigo y que no tiene un interés distinto al de las personas, sino un interés coincidente con el de ellas, simplemente está allí para brindar algunas condiciones, algunas condiciones. El Estado debe tener un tamaño determinado, no más allá, y debe respetar la libertad y estar allí para dar las condiciones para que la libertad se ejerza. Pero ¿la libertad cuál? La única libertad, la verdadera libertad. Y eso no se ha entendido. Y no se ha entendido no con malas intenciones, sino con muy buenas intenciones. Nadie, seguramente nadie ha querido acabar o atropellar o aniquilar las libertades de sus semejantes. Bueno, seguramente un par de locos sí, pero digamos la generalidad de las personas, la generalidad de las personas que han tenido la oportunidad de hacer algo, han creído que están haciendo algo bueno. Pero como de manera general no se ha asumido la libertad y de manera general el derecho administrativo es producto de una visión que, aunque se ha aligerado, aunque se ha corregido, siempre está allí, y esa visión es una visión de que el derecho es un medio para cambiar a la sociedad, es un medio para cambiar a las personas desde arriba, desde el gobierno, desde el Estado. Y como el Estado no existe, es en definitiva un medio para que un grupo de personas cambien al resto de la sociedad según lo que ese grupo de personas piensa. Y hay un escritor digamos que yo recientemente descubrí, que es Schumpeter, que tiene una obra sobre la democracia, el socialismo y el capitalismo, que se refiere justamente a las realidades, digamos, a las realidades de la democracia. Lo que me gusta de la obra es su visión práctica del asunto y su visión práctica de lo que es el Estado. Y esta idea, que además no es una idea mía, es una idea vieja, es una idea incluso de la democracia griega y de los autores griegos, que es que el Estado debe tener, para que funcione la democracia, un tamaño específico. Si desborda ese tamaño, digamos, se desvirtúa y empieza a hacer cosas con muy buenas intenciones que en definitiva aniquilan las libertades. Pero bueno, fíjense el paseo que yo me he dado. Primero, sobre el origen del derecho administrativo, para tratar de validar esto que estoy pensando, que como les digo, lo que son preguntas, hipótesis, nada muy concreto, muy terminado todavía. Es que, bueno, lo primero que tenemos que hacer es cómo surge el derecho administrativo. El derecho administrativo es el resultado de una interpretación de la separación de poderes que hacen los franceses. Los franceses interpretan la separación de poderes y dicen que tienen que interpretar de manera estricta la separación. En 1790 se dictan las leyes de separación. Se dicta también la abolición, en ese mismo año se dicta la abolición de los privilegios. ¿A qué llevaban las leyes de separación que después recoge la Constitución de 1791 y después recogen todas las constituciones francesas? Básicamente que la administración, que los jueces no pueden juzgar a la administración y que los jueces no pueden juzgar la actividad del legislador. O sea que ley y actos administrativos están excluidos del control judicial. Y caramba, el problema de la Revolución Francesa era justamente un problema con el poder. El asunto era controlar al poder. Y entonces se dice que el poder comprende 3 ramas y 2 de ellas están excluidas del control judicial. Ese es el origen. Una separación. La Constitución de 1791 se establece que el rey, jefe de la administración, sería el encargado de juzgar a la administración, en definitiva, de determinar su apego a la legalidad. Con lo cual la administración tenía la función de revisarse ella misma, juez y parte. No voy a discutir el desarrollo del derecho administrativo francés, que es extraordinario, que es maravilloso, pero digamos que
que es maravilloso si uno piensa que la otra opción era la absoluta irresponsabilidad y la absoluta falta de control. Bueno, algún control es bueno. Pero es esa, digamos, es esa la elección. Ningún control, algún control. Y eso no se queda allí, porque es que después, en 1806, que dicta la decisión Blanco, el Tribunal de Conflictos además dice que es que la administración sí es responsable, pero es responsable conforme a unas reglas que no son las reglas del Código Civil, que no son las reglas normales que se aplican a todo el mundo. Estoy pensando en la igualdad. No son las reglas que se aplican, no es el derecho que se aplica a todo el mundo. Es un derecho distinto, que tiene que ver con las necesidades del servicio público y que en definitiva pues, va a ir surgiendo y que en efecto surgió de lo que decían las decisiones del Consejo de Estado francés, que es una administración. Y es verdad, también se dictaban leyes que le daban competencias a la administración pública, eso es cierto. Pero mucho del contenido del derecho administrativo se hizo a punta de precedentes administrativos, arrêts, decisiones del Consejo de Estado francés. Y entonces, y junto con esto la idea del servicio público. Bueno, ¿qué lleva a los revolucionarios a hacer esta interpretación de poder? En realidad no son mezquindades, no son maldades. Ojo, aunque digamos, si hay personas malas en la historia, una de ellas es Robespierre. Pero fuera de esa consideración mía personal, la verdad es que la idea era llevar adelante una transformación de la sociedad francesa, que era una sociedad de súbditos. Entonces, había que llevar adelante una transformación y me refería a Robespierre. Robespierre quería cambiar la moral, cambiar las semanas, los años, la forma de contar el tiempo, cambiar la religión, quería cambiar la sociedad. Y para hacer esto se debían emprender unas reformas administrativas que no podían ser entorpecidas por el control judicial. Y por eso que se interpreta de manera estricta la separación de poderes, para evitar el control judicial y para evitar la aplicación igualitaria del derecho. Es decir, en 1790 se dicta la abolición de los privilegios y ese mismo año se dicta la ley de separación, que supone un privilegio para la administración. ¡Qué paradoja! Y eso me hace recordar a Orwell y a la rebelión en la granja, y eso que decía Napoleón, que no el Napoleón histórico, sino el Napoleón de Orwell, que era el jefe de los cerdos que tomaron el poder en la granja, que decía, todos los animales son iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. Y la administración pública explota en Francia, explota porque la noción de servicio público, que era una noción bastante restringida, se alimenta de la idea del Estado social de derecho y entonces se abre la idea del servicio público de carácter industrial y comercial. Entonces el Estado comienza a hacer muchas cosas. Es verdad, después de la Segunda Guerra Mundial, Francia está, digamos, en muy mala forma. En peor forma estaba Alemania, que estaba destruida. En peor forma estaban muchos otros países. En peor forma estaba Inglaterra, que le habían bombardeado. Pero Francia también se encontraba bastante mal. Y la idea de reconstruir a los países de Europa se hizo desde el Estado, eso es cierto. Y la noción de servicio público fue fundamental, fue trascendental para esa forma en cómo se reconstruyó Europa. Eso es así. Pero supuso que la administración pública asumía espacios de la libertad de los individuos. Que la administración pública se dedicó a hacer cosas que podían haber hecho los particulares y se les quitaba de las manos. Tenían que competir nada más y nada menos que con el Estado, que llena sus arcas con el dinero que pagan los ciudadanos de sus impuestos. En una competencia que por lo menos la podemos llamar desleal, por no decir imposible. Es muy difícil, o sería muy difícil en este momento, en ese momento de la reconstrucción de Europa, competir con el Estado. Y entonces el Estado
con la herramienta del derecho administrativo, de las instituciones del derecho administrativo, comenzó a apropiarse de espacios propios de la libertad. Y a esto súmenle que el derecho administrativo y el Estado contemporáneo aprovechan ideas del Estado monárquico y del Estado absoluto, soberanía. La idea de soberanía, qué idea arcaica. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos hablando de soberanía? Soberanía significa un poder que no tiene límite, que es incontrolable, que es soberano. Esa contraposición entre intereses, el interés general y los intereses individuales, justamente porque el interés general es el interés de quienes vienen a reformar al mundo, y como vienen a reformar al mundo, deben acabar con cualquier resistencia. Y eso está muy bien si el Estado estuviera en manos de ángeles, pero estaba en manos de Robespierre. Y después de Napoleón, que agarra la vieja administración monárquica y la organiza a remedio de la organización militar. O sea, la hace una máquina eficiente. Y entonces, un emperador toma una institución monárquica y la pone a funcionar como debe ser. Pero esto, digamos, de libertad hay poco. Y esa es la administración que heredamos nosotros. Nuestra organización administrativa es al remedio de Napoleón. Y estas ideas las rescatamos nosotros: soberanía, interés general, servicio público. Que, ojo, de nuevo, yo no estoy condenando a nadie, sino simplemente estoy ventilando con ustedes estas cosas que a mí me preocupan y que yo he estado viendo y que yo he notado. En esta charla que les referí de Víctor Hernández, digamos, habla largamente de cómo estas cosas se han ido superando en derecho administrativo, no necesariamente aquí en Venezuela, pero que se han ido superando en el derecho administrativo de modo general. Bueno, eso efectivamente es así. Pero nosotros tenemos entonces que hacer ese trabajo de ir superando estas cuestiones. ¿Y qué pasó en Venezuela? Porque les estoy hablando de derecho administrativo francés. Bueno, nosotros tuvimos la fortuna de que no tuvimos que hacer esa peripecia con la separación de poderes, porque desde muy temprano en nuestra realidad política, para eludir el control judicial, el Ejecutivo lo único que tenía que hacer era decir: esto es así, punto. O sea, nosotros con el autoritarismo vencimos la necesidad de torcer la separación de poderes, pura y llanamente. Pero cuando llegó la edad de oro del derecho administrativo, que fue posterior a la Constitución del año 61, que fue cuando nosotros tuvimos la explosión del derecho administrativo en nuestro país. Tuvimos esos grandísimos profesores que vinieron de España escapados de la persecución política, y que además contamos con profesores como Moles, y ahí con quienes se formaron profesores como Gruber, como el profesor Faría, con el profesor José Araujo Vares un poquito más recientemente. O sea, nosotros tuvimos una explosión del derecho administrativo. Esa explosión ocurre después de la Constitución del 61, después de la ley de la Corte Suprema de Justicia del año 76, y después y concomitante a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Aquí se hizo muchísimo. Aquí la Sala Política Administrativa de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Primera de la Contencioso Administrativo pues dieron lecciones al mundo sobre lo que es el derecho administrativo, y eso es una cosa que hay que reconocer. Pero al mismo tiempo nosotros tuvimos un Estado social de derecho, que hizo una cosa muy inteligente, que es que aprovechó la riqueza del petróleo, que es de todos, pero es de él, pero es del Estado, y nos perdonó los impuestos a los ciudadanos, y con eso emprendió esa tarea de sacarnos de la Venezuela rural, a la que se refiere Gallegos en Doña Bárbara,
y traernos a la Venezuela de la modernidad, donde creímos algunos que doña Bárbara había sido expulsada y desterrada para siempre. Creímos. Y entonces ese Estado era un Estado poderoso, porque era un Estado como el Estado revolucionario, un Estado que venía a cambiar a la sociedad. Cambiar la sociedad necesitaba el derecho administrativo. Ustedes agarran la revista de Derecho Público, que es, digamos, una obra insigne para el derecho administrativo, para el derecho público en Venezuela. Es una obra insigne. Ustedes revisan en los índices de la revista de Derecho Público el apartado sobre la información legislativa. Esto es un dato que me dio un amigo, un buen amigo, Ricardo Baroni, que digamos que le gusta eso de ponerse a revisar datos. Entonces, ustedes revisan la información legislativa y se darán cuenta que progresivamente la información legislativa pasó de tener 6 páginas a tener 40 y tantas páginas. Y que la gran mayoría de esa información legislativa eran regulaciones administrativas. En la revista número 1, aparentemente, tenemos regulación administrativa de cuál debe ser el peso de las arepas que se venden en las areperas en Venezuela. ¿Cuál es el peso mínimo de las arepas que se venden? 300 y tantos gramos, una cosa así. Si usted se quería una papinita, no podía. Se regulaba hasta el peso de las arepas. Entonces este Estado poderosísimo, es verdad, prestó servicio. CanTV, se desarrolló Guayana, se hicieron las grandes represas, las grandes presas hidroeléctricas, Guri y el resto del complejo hidroeléctrico del sur. La explotación del hierro, la explotación de la bauxita, sin duda, Planta Centro, las termoeléctricas, el metro de Caracas, en Venezuela, las carreteras. Venezuela era el país, después de los Estados Unidos, fue durante mucho tiempo el país con mejor vialidad después de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, el Estado Social de Derecho en Venezuela hizo un montón de cosas y las hizo con el dinero del petróleo y las hizo con el derecho administrativo. Y nos hizo acostumbrarnos a que el Estado hace las cosas. Y llegado un momento, después del Viernes Negro, se suspendieron las importaciones para proteger a la industria nacional. ¿Cuántas industrias protegidas sobrevivieron después cuando se volvieron a abrir las fronteras? ¿Cuántas opciones tuvimos los administrados, los consumidores? ¿Cómo nos vimos beneficiados? Se construyeron hospitales, escuelas. Eso lo hizo la democracia, eso lo hizo el Estado Social de Derecho. Eso es un mérito. ¿Cuánto costó? No importa. Creímos que habíamos desterrado la verdad. Creímos. Al final del día, el derecho administrativo fue una herramienta utilísima para llevar adelante esta visión del Estado que cambia la sociedad. Pero cambió la sociedad el Estado. Bueno, nos hizo ser efectivamente súbditos en manos de buenos gobernantes o de medianamente buenos gobernantes. Éramos bastante felices. Pero éramos súbditos. Era cuestión de tiempo que las cosas no fueran así. Era cuestión de tiempo. Y mientras esto pasaba con el desarrollo del derecho administrativo, porque vamos a dejarlo allí, pasaba también otra cosa, o ha pasado también otra cosa en el mundo, que es la irrupción de los derechos humanos, de la libertad y de los derechos humanos. Porque los derechos pasan de ser unas concesiones, me estoy refiriendo a la Carta Magna, unas concesiones, un contrato, unas gracias, unas dádivas que da el soberano, a ser un contenido importante, un contenido esencial, un contenido implícito, anterior al poder del Estado, superior a la soberanía. En una evolución que va de 1200 y tanto, que es la Carta de Juan Sin Tierra, Carta Magna,
a nuestros días, pasando por varios hitos. Bueno, las revoluciones francesas y americanas también son revoluciones sobre la libertad y sobre los derechos. Son revoluciones para controlar y para limitar el poder, para tratar de acabar con la soberanía, pero es inútil, no se acabó con la soberanía. La soberanía simplemente se cambió de titular. ¿Okay? Pero el propósito era acabar con la soberanía, el propósito era controlar, limitar al poder. Y la forma era no solamente la separación, sino el reconocimiento de estos derechos propios de cada ser humano, de cada persona. Y así las libertades irrumpen en el mundo como parte del derecho interno, como parte de las declaraciones, las declaraciones norteamericanas, la de Virginia y las de los otros estados, que después además son recogidas en las enmiendas en adelante de la Constitución norteamericana, o de las primeras 10 enmiendas, perdón, de la Constitución norteamericana. En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, en 1789. Y así entonces, en el ámbito interno, la declaración de los derechos, el reconocimiento de que hay unos derechos que en principio no son tangibles, y esos derechos son esencialmente los derechos de libertad, que limitan el ejercicio del poder, es una declaración puertas dentro del territorio del Estado importante. Claro, hay dos formas de llevarla adelante. La forma en cómo la lleva adelante el sistema norteamericano, que las hace tener valor constitucional y hace que la Constitución tenga valor jurídico, y la francesa, que en definitiva las hace tener valor constitucional, pero la Constitución no tiene valor sino político, y en definitiva las libertades son el patio de juego de la legislación. Y entonces, en definitiva, el poder determina el alcance, el poder de turno, el poder coyuntural, la mayoría circunstancial que está en la asamblea es la que determina, en definitiva, el alcance de las libertades. Sigue siendo una buena idea, pero no es tan poderosa como la otra, porque en definitiva sigue estando en manos del poder los derechos que se supone limitan al poder. Pero esto no se acaba aquí, ocurre la Segunda Guerra Mundial. Y entonces descubrimos con espanto, la humanidad descubre con espanto que el legislador no es garantía suficiente. Y que se requiere algo más que los estados para proteger los derechos de las personas. Y que los derechos no solamente sirven para detener al Estado, sino tal vez sirven para mantener la paz del mundo. Y entonces se producen las declaraciones internacionales sobre derechos humanos, americanas, la de vida. Después se firman los pactos sobre derechos civiles y políticos, los pactos sobre derechos sociales, económicos, sociales y culturales. Después se suscribe a nivel latinoamericano el Pacto de San José. Y entonces los derechos humanos irrumpen en el ordenamiento internacional y forman un nuevo ordenamiento, el derecho internacional de los derechos humanos, que es un derecho internacional distinto, que es un derecho internacional al que pueden acceder las personas, que es un derecho que está en principio por encima de los estados, pero vaya que es difícil, pero está allí. Y entonces es una nueva dimensión de la libertad. Y funciona otra vez esta vieja idea de que el Estado tiene unos límites hacia adentro, pero ahora hacia afuera también. Pero este es el desarrollo del derecho internacional, este es el desarrollo de los derechos humanos. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta porque nuestro derecho administrativo tiene que asumirlo, debería asumirlo, porque la humanidad progresa en el reconocimiento de la condición de hombres libres de cada uno de los individuos. Y así debe ir progresando también el derecho, por lo menos ese derecho que es hecho por el Estado. Pero vamos a hablar un poquito de historia, salir de los derechos humanos y hablar un poquito de historia y un poquito de economía para abogados. Porque es que
que el servicio público haya entrado en crisis tantas veces. Esto que le pasó a Venezuela, esto que nos pasó, ¿por qué la CanTV no daba línea? ¿Por qué usted levantaba el teléfono? Claro, aquí no estoy hablándole a los oyentes que tienen nacidos después de los 80. Le estoy hablando de los que nacieron en los 70 o antes, que recuerdan a la vieja CanTV. ¿Te acuerdas? El discado directo internacional, uno levantaba el teléfono y tenía que darle vuelta al dial y tenía que esperar un rato larguísimo a ver si le daban línea para hacer una llamada internacional. Y usted tenía que pedir un teléfono, porque no existían los teléfonos celulares. Eso pasó en la humanidad, no existían los teléfonos celulares. Y usted pedía un teléfono y tenía que anotarse en una lista, en esa CanTV de la República Democrática Venezolana. Usted tenía, y petrolera, usted pedía un teléfono y pasaban meses y a veces años antes de que usted le diera un teléfono, una línea telefónica. Y no existían los teléfonos en la calle, los teléfonos públicos, porque no existían celulares, pues no existían, desaparecieron. ¿Qué? Fueron destruidos, no recibieron mantenimiento, no había. ¿Y qué ocurrió? Se privatiza la CanTV. Obvio, el tiempo de espera para la línea telefónica pasó de 1 año a 1 semana. Y después menos. Los teléfonos públicos, se llenaron las ciudades de teléfonos públicos. Bueno, otra vez los teléfonos públicos desaparecieron, en una combinación de que la telefonía celular acabó con esa necesidad y de que nadie lo mantuvo después de esos teléfonos. ¿Por qué? Bueno, porque otra vez la CanTV se hizo pública. Una vez que se hizo pública, nadie mantuvo los teléfonos públicos. Pero yo estoy hablando de la CanTV en tiempos de la Venezuela petrolera. Antes, con su vocación de prestar servicio, no alcanzaba todo. Se le entregó a los particulares y repentinamente y en muy poco tiempo se hizo un negocio rentable. La electricidad de Caracas. Privada, teníamos electricidad en Caracas. Pública. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Es que son malas personas los administradores públicos. Es que el derecho administrativo se equivoca. Olvídense el derecho administrativo, es que el Estado es malo. Malo, malvado. Bueno, revisemos la historia. Si no me creen en estas anécdotas venezolanas, vamos a pensar en un caso concreto. Alemania. Antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial. Constitución de Weimar. Estado social de derecho. El Estado alemán controla precios. Trata de controlar la economía. Financia, incrementa el gasto público. Política de pleno empleo. Emisión de dinero para pagar el gasto público. Inflación. En Alemania trabajaba todo el mundo, había pleno empleo. Alemania cumplió hasta donde pudo las reparaciones que tenía que pagar y después ya no pudo más. ¿Qué ocurrió? Violencia. Fallaron los servicios públicos. El dinero no le alcanzaba a la gente. Disturbio. Estado de excepción. Hitler. El resto de la historia ustedes lo conocen. Hay un libro muy bueno de un economista, Dan Ferguson, Cuando muere el dinero, que relata todo lo que ocurre en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial y todo este proceso de destrucción del Estado social de derecho. Y le pasó nada más y nada menos que a los alemanes. No estoy hablando a los alemanes, a esta gente que usted le da un clip y hacen un carro. Okay, al pueblo que solo puede ser considerado el equivalente cultural a MacGyver. El tipo siempre puede. Bueno, eso les ocurrió a ellos. Pero ¿qué ocurre en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? Habían perdido 2 guerras. Los habían bombardeado, los habían invadido,
Les picaron el país a la mitad. ¿Y qué ocurre después? Bueno, a la mitad a la que se le dejaron las libertades, llevó adelante una cosa que todos conocemos como el milagro alemán. Y el milagro alemán fue un milagro de la obra del cielo. No, no, el milagro alemán fue simplemente reducir el tamaño del Estado, reducir el gasto público, evitar los controles de precios, evitar los salarios mínimos, que es una forma de control de precios, permitir, generar condiciones para la inversión. ¿Y qué pasó con Alemania? Bueno, de entrada, un enorme desempleo, muchísima impopularidad, despidos masivos, y unos años después, crecimiento económico, bienestar. Y del otro lado del muro, ¿de dónde corría la gente? Con peligro de que los ametrallaran, con peligro y con realidad. ¿Dónde ametrallaban a las personas? ¿En qué dirección ametrallaban a las personas? ¿Huyendo de qué Berlín? Y eran alemanes, de un lado y del otro. Era la misma materia prima humana. Y de un lado corrían y los ametrallaban. Y del otro se recuperaban. ¿Y qué era eso? Eso era la apuesta por la dirección desde el Estado y la apuesta por el ejercicio de las libertades. Que el Estado siempre interviene. Sí, es que yo no estoy diciendo que el Estado tiene que desaparecer. Es que yo lo que estoy diciendo es que en este experimento histórico se apostó por la libertad de un lado del muro y se apostó por la dirección del otro lado del muro. Finalmente, cuando se tumba el muro, la gente corre para este lado, al lado de la libertad. Así que ahí hay un mensaje importante. Pero además, hay, digamos, evidencia, hay estudios económicos, hay literatura. Hay unos libros que, bueno, por supuesto, no a todo el mundo tienen por qué gustarles, pero hay dos libros de Hayek, La fatal arrogancia y Camino de servidumbre, y después hay un libro de von Mises sobre burocracia, que explica básicamente, uno, que es que la administración llevando adelante actividad económica falla básicamente porque le falta un elemento importantísimo, que es el cálculo económico. La administración pública no persigue fines de lucro. ¿Cómo mide entonces el éxito de una empresa que lleva adelante si no persigue fines de lucro? ¿Cómo mide? ¿Cómo se mide el éxito de una empresa? Sino por las ganancias que hace. Bueno, se puede generar una serie de consultas. Mentira, las consultas no se hacen, cuestan dinero, no se hacen. Vean el Metro de Caracas. Todo el mundo adoraba el Metro de Caracas. Era una empresa extraordinaria. ¿Y qué pasó? Las escaleras no sirven. No funciona el aire acondicionado. Bueno, fue que sacaron a todas las personas que trabajan en el metro y trajeron a unas de, no sé, de la luna para que trabajaran en el metro. Bueno, no, es que el gobierno anterior, los gobiernos anteriores sí funcionaban y este no funciona. Sí, pero están hechos de la misma gente. No puede. El Estado falla, la administración falla al llevar adelante actividad económica. ¿Por qué no puede ser cálculo económico? Porque no tiene forma de hacer contraloría. Porque si usted tiene un colegio, uno público y uno privado, y ojo que no estoy hablando mal de la educación pública, pero simplemente, ¿cómo controla usted la eficiencia de un colegio? En el colegio público está el director que ha puesto la zona educativa, que ha puesto el Ministerio de Educación, el director está allí, hay unos profesores, alguno de los profesores puede ser familia de alguien, entonces mejor no lo toca. Si el tipo no viene, no pasa nada. ¿Qué hacen los niñitos? Bueno, los ponen a pintar, a dar vueltas. ¿Qué pasa en el colegio privado? No, en el colegio privado si no viene el profesor, otro profesor asume ese salón y si el profesor falta 2 veces lo vota.
Porque es que los papás de los niñitos se van a ir a quejar. Y cuando se van a ir a quejar, le van a decir al director qué es lo que está pasando, que mi hijo no está aprendiendo. Y el director los tiene que atender. Y si no los atiende y no les solucionan el problema, agarra a sus niñitos y se los lleva para otro colegio. En el caso del sistema público, si llega un padre a quejarse con el director porque su hijo tiene 4 días dándole vuelta al patio porque no viene el profesor, si el director lo atiende, si es que lo atiende, porque es que tiene cosas más importantes. ¿Qué cosa más importante? Recibir a alguien que lo viene a visitar del ministerio. Entonces finalmente lo atiende y le dice, sí, como no, oye, sí, tiene toda la razón. Y sale el papá. ¿Qué puede hacer el director? ¿Votar? No, abrirle un procedimiento administrativo al profesor y elevarlo al ministerio. ¿Qué va a pasar? Absolutamente nada. ¿Qué opción tiene el padre? Ninguna. Esa es la educación pública, ese es el colegio que le toca. No tiene opciones. Y como no tiene opciones, el director no tiene nada que hacer. En el otro caso, se mide facilito. Deja de percibir ingresos. Un mal profesor hace que un colegio pierda ingresos. En el caso de la educación pública, eso no pasa. ¿Colegios públicos extraordinarios hemos tenido en Venezuela? Sí, claro, ¿cómo no? Mi papá es que estudió en colegio público y en universidades públicas. Yo di clases en universidades públicas. Claro que hay una educación extraordinaria. Había una extraordinaria educación pública. Pero a la larga, ¿qué ocurre con las cosas que gerencia el Estado? A la larga, como no pueden hacer cálculo económico, como eso no le duele en el bolsillo a nadie, al final nadie se ocupa. Y entonces decaen naturalmente. Y eso no pasa en la empresa privada. Y si pasa, es sustituida por otra. Quiebra y viene otra y ocupa su lugar. Porque el mercado es implacable. Y en definitiva, eso es malo ¿para quién? Bueno, para los empresarios. El empresario, que en definitiva son los poderosos, el empresario que no presta buenos servicios, que no vende buenos productos, desaparece. ¿En beneficio de quién? Del pequeñito, del consumidor. El consumidor tiene el poder en definitiva, porque la competencia acaba con los poderosos y le da opciones a los pequeñitos. El mercado no es una persona, es un sitio. Pero hay otra cosa a tener en cuenta y que también demuestran estudios económicos y sociológicos. Y esto es una cosa, digamos, que no digo yo. Fíjense lo que yo pensaba. Lo que yo pensaba era que si usted le da mucho poder al Estado y usted tiene en la sociedad 50% de personas buenas y 50% de personas malas, digamos, cuando digo buenas es preparadas, de buenos sentimientos, caritativas, solidarias, y del otro lado usted tiene 50% de personas que son egoístas, malvadas, maleducadas, no formadas. Usted en democracia tiene estadísticamente 50% de probabilidades de tener un buen gobierno, buenos gobernantes, buen Estado, y 50% de probabilidades de tener un mal gobierno. Cuando tengamos un buen gobierno, el 50% de las veces, pues prosperaremos, y cuando tengamos un mal gobierno, el 50% de las veces nos irá bastante mal. Eso era lo que yo pensaba, que lo que soy es abogado, leyéndome estudios económicos sobre esta materia. Oh, sorpresa, sucede que hay 2 actividades humanas que atraen la mayor cantidad de psicópatas y sociópatas. Esas actividades son la gerencia de empresas y la política. Entonces, tenemos mucho más que el 50% de que nos dirijan el Estado, personas que no son caritativas, que no son buenas. Pero, bueno, también eso pasa con la empresa. Sí, claro, eso pasa con la empresa. El problema es que cuando es el Estado, nos afecta a todos. Cuando es la empresa, se afecta a la empresa. No nos afecta a todos. Afecta a los clientes de la empresa. Pero los clientes de la empresa tienen una opción. Le compro a la competencia. Con el Estado, usted no puede comprarle a la competencia. Lo único que puede hacer es irse del país. Pero, digamos, esto no acaba aquí. Supongamos que nos ha tocado un buen gobierno, unos buenos gobernantes.
El problema es que los buenos gobernantes no pueden hacer cálculo económico, pero no pueden hacer cálculo económico, pero no pueden hacer cálculo político. Y los gobernantes hacen cálculo político. Los gobernantes quieren ser reelegidos. Por eso la Constitución del 61, sabiísimamente, extraordinariamente sabia, prohibía la reelección. Porque es que los políticos son como usted, como yo, salvo que políticamente suelen ser más psicópatas que usted y que yo. Pero fuera de ese estudio, los políticos son como usted y como yo, es decir, son personas que necesitan ganarse la vida. No son almas caritativas que están buscando hacer el bien. Si fueran almas caritativas que están buscando hacer el bien, se van a un monasterio. Se hacen monjes. Pero no son almas caritativas. Son personas que se quieren ganar la vida lícitamente como usted y como yo. Y como se quieren ganar la vida, pues invierten en eso. Es que ser político es una profesión, es un oficio, es un modo de ganarse la vida. ¿Y cómo es un modo de ganarse la vida? No es para santos, es para personas. Estas personas quieren seguir ganándose la vida. Finalmente son elegidos. ¿Y cómo son elegidos? Pues ofreciendo cosas. ¿Y qué cosas ofrecen? Las que dan más votos. ¿Y qué cosas dan más votos? Las que son más populares. Y las cosas que son más populares son mejores. A corto plazo, sí, el control de precios, pero en Venezuela tenemos un posgrado en control de precios. ¿Qué efectos produce el control de precios? ¿Qué efectos produce que yo hoy diga, presidente de la República, el cartón de huevos cuesta 10 bolívares? 10 bolívares. Tiene el inmediato efecto de que no hay cartones de huevos. Y usted no va a comer huevos. ¿Y qué va a pasar con los huevos? Los productores de huevos los van a romper en el piso. Y se los van a expropiar, y les van a expropiar las granjas. Y una vez que les expropien las granjas, las gallinas se van a morir de hambre. Y el resultado va a ser, vamos a importar huevos de Colombia o de donde sea. ¿Y cuánto van a costar los huevos? 2 o 3 veces más que lo que cuesta el cartón de huevos hoy, antes del control de precios. Pero las políticas populares tienen efectos inmediatos, que es simpático. Y el político necesita eso, generar simpatía, porque el político vive del cargo público, del cargo político. El político quiere ser reelegido. Y entonces el político va a hacer todo aquello que sea necesario para ser reelegido. Y no estoy hablando de cosas ilegales, que también, pero no, estoy hablando de cosas lícitas, ser popular. Entonces el político va a hacer cosas populares sacrificando hacer cosas que son necesarias. Va a preferir cobrar menos por la electricidad e invertir menos en mantenimiento de las represas. Y a la larga, no vamos a tener electricidad. Pasa también que el político hace este siguiente cálculo. Y además, los políticos tienen bajas preferencias temporales, altas preferencias temporales, perdón, económicas. En este sentido, el político necesita dinero. Tiene una opción, acceder al crédito, pide un préstamo internacional. Con ese dinero, incrementa la inversión que puede hacer, genera bienestar, se asegura por lo menos una reelección. Y después viene el momento de pagar. ¿Y a quién le toca pagar? No le va a tocar pagar a él, le va a tocar pagar al siguiente. Y entonces paga el siguiente. La cuenta de esta cena la paga el que viene. Imagínense que ahora tuviéramos un cambio de gobierno. ¿Quién paga los platos rotos? ¿Quién va a tener que tomar las decisiones duras pero necesarias? El que viene. Al que viene le toca pagar la cuenta. Entonces el político tiene mucho estímulo para hacer cosas populistas. Y las cosas populistas no suelen ser las mejores. Sobre todo no suelen ser las mejores si el Estado tiene muchas cosas que hacer. Si el Estado tiene menos cosas que hacer, no importa. En un Estado pequeño eso tiene poca importancia. En un Estado donde las personas son verdaderamente libres,
y la actuación del Estado tiene poco impacto negativo y mucho impacto positivo, se generan condiciones. Un mal gobierno no hace ninguna diferencia. En cambio, donde el gobierno tiene mucho que hacer y el ámbito de la libertad es más recortadito, un mal gobierno hace mucho daño a mucha gente. Entonces la idea es la misma idea de la Revolución Americana y de la Revolución Francesa, que es limitar el poder. Ese es el problema. No es que el poder sea malo, el poder es una herramienta útil, es como la energía nuclear, es una herramienta tremenda, poderosa, útil. Sin embargo, es peligrosa y entonces hay que mantenerla limitada, controlada, acotada. Pero, y esto me lleva, ya estoy casi terminando, y perdonen por digamos, las vueltas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? Frente a todo esto que hemos conversado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vaya, politólogo, ni como historiadores, sino como juristas. ¿Qué puedo proponer yo que hagamos como abogados? Y ni siquiera como abogados en general, sino como abogados dedicados al derecho público. ¿Qué podemos hacer con el derecho administrativo? ¿Qué podemos hacer con el derecho administrativo? Ah, y perdón, que es que me pasé de una cosa, que es que además, algo importantísimo, es que nos está alcanzando una advertencia del futuro. Y esa advertencia del futuro es el COVID. Esta pandemia. Y esta pandemia nos permite ver qué han hecho los estados, cómo han reaccionado los estados frente a esta pandemia. Y tenemos, para no hablar de muchas cosas, tenemos las versiones España, o si ustedes prefieren, para no irnos de continente, Argentina y Uruguay. Las formas de manejar. En un país, esta pandemia se ha convertido en una excusa para acceder a poderes extraordinarios. Y bueno, si pensamos en España también, a intentar controles cibernéticos de la libertad de las personas, o sea, aprovechar la tecnología, porque es que vivimos en un mundo donde las distancias ya no son tan grandes y donde el control o el monitoreo es infinitamente más fácil gracias a la tecnología. Entonces, frente a circunstancias como este virus, tenemos las opciones de que los estados aprovechando el derecho administrativo, utilicen las herramientas tecnológicas para coartar la libertad de las personas. O B, es que los estados respeten las libertades y hagan estrictamente aquello que es necesario, sin apelar a poderes extraordinarios. Esas son las dos opciones. Argentina, Uruguay. ¿Qué ha pasado en Uruguay? Bueno, los invito a revisar en internet. Pero la incidencia de la pandemia es relativamente baja y las restricciones que ha llevado adelante el Estado son tremendamente razonables y acotadas. Y estoy comparando dos países que se parecen mucho. Los uruguayos parecen argentinos. Son campeones del mundo. Unos tienen a Messi y a Lautaro Martínez. Los otros tienen al pistolero Suárez y a Cavani. Son países que se parecen. Es verdad, uno es bastante más grande en territorio y en población que el otro, que es bastante más chiquito. Eso también es cierto. ¿Okay? Toman mate los dos. Comen carne y son ganaderos los dos, es verdad, pero uno es un país muy grande y otro es un país más pequeño. Bueno, pero en el país más grande se han llevado adelante políticas de control con la excusa del virus y en el país más pequeño, no. Uno tiene mejor resultado que el otro. Es verdad que el tema poblacional hay que tomarlo en consideración. Pero esto es simplemente un aviso.
de cara al futuro. La tecnología es una cosa que tenemos que tener en cuenta porque facilita muchas cosas, entre otras, facilita la aniquilación de los derechos. Entonces, es bueno tener ya un Estado acotado para aprovechar la tecnología para hacer las cosas correctas o permitirle al Estado hacer todo lo que quiera hacer y utilizar la tecnología para acabar con nosotros. Esas son las opciones. Y volviendo ahora sí al tema final, es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el derecho público? ¿Qué hacemos con el derecho administrativo? Bueno, una de las opciones que se oyen es hay que acabar con el derecho administrativo. Digamos, yo confieso que de entrada esa opción no me cuadra mucho. Creo que sería muy difícil. Creo que sería muy difícil además porque si uno observa, digamos, fronteras afuera, lo que ha ocurrido con los países del mundo anglosajón respecto del derecho administrativo, que son países que no tenían derecho administrativo, es que han asumido instituciones de derecho administrativo y han asumido un derecho administrativo limitado, acotado, consciente de las libertades, pero lo han asumido. Y si lo han asumido en sus experiencias, debe ser que funciona para algunas cosas. Y es verdad, es que el Estado es una realidad. Salir hoy a decir que el Estado tiene que desaparecer, bueno, digamos, puede pintar un lindo libro de ciencia ficción, pero no es una afirmación razonable. Lo mismo con el derecho administrativo, no es razonable pretender hacer desaparecer de un tortazo el derecho administrativo. Pero sí es razonable, y esta es la opción que a mí más me cuadra, acotarlo, razonarlo, hacerlo razonable. ¿Y hacerlo razonable bajo qué prisma? Bajo el prisma de las libertades. Es finalmente asumir la libertad, es despojar al derecho administrativo de esos vasos comunicantes con el antiguo régimen y con la Revolución Francesa, que fue terrible, es un evento histórico digno de ser recordado y estudiado, pero que fue un evento terrible, que además 10 años después terminó en fracaso. La Revolución Francesa fue un fracaso. Y el derecho administrativo, que mucho es hijo de la Revolución Francesa, se trajo con él cosas que ocasionaron el fracaso de la Revolución. Y esas cosas, entre otras, son el no entender la dimensión de la libertad de los ciudadanos, el creer que es a punta de Estado que se lleva adelante la libertad de las personas. Es esa afirmación de que somos libres por la ley. No, somos libres, punto. Y la ley nos ayuda a desarrollar las libertades, pero somos libres. Eso no lo digo yo, lo dicen los tratados sobre derechos humanos, somos libres. Eso lo debe asumir el derecho y lo debe asumir el Estado. El Estado debe tener ese rapport, esa relación con nosotros, enfrentando no a súbditos, sino a sus jefes, a hombres libres, a sus patrones, porque somos patrones del Estado en esta coyuntura actual del mundo. En tiempos de la Revolución Francesa tal vez no era así, pero hoy en día es así. Los estados trabajan para nosotros, los jefes somos nosotros. Entonces la relación con el Estado tiene que cambiar y esa relación pasa por el derecho administrativo. Y como ideas generales es que hay que revisar el derecho administrativo en esos dos grandes capítulos, tanto en lo que tiene que ver con la organización como lo que tiene que ver con la actividad. Y no me voy a extender esto porque esto es lo que va a ser mi tesis. Pero hay que revisar cosas como el privilegio de la decisión ejecutoria. Oye, la administración pública dicta actos de efectos particulares que deben ser ejecutados. Está muy bien. Pero cuando el particular les hace frente planteando el contencioso o planteando una demanda, la demanda tiene que tener inmediatos efectos suspensivos. El privilegio de la decisión ejecutoria, eso de que la administración no necesita del juez como si lo necesitamos nosotros para llevar adelante su voluntad, tiene que ceder frente a la resistencia del particular. ¿Sabes qué? No. Y entonces voy a un juez. Y al ir donde el juez, entonces aquello se detiene. Caramba, pero es que hay cosas que son muy importantes. Bueno, entonces que la administración le pruebe al juez y pida como medida cautelar la continuación de la ejecución, que le demuestre al juez que es un tercero imparcial, en principio, porque es también parte del Estado, que es un tercero imparcial, que esa medida tiene que ser llevada adelante con urgencia.
y entonces así el juez lo autoriza. Pero en caso contrario, se detiene. Porque la opción es que el particular sufra la ejecución de una actuación que violenta la ley, que al final la decisión judicial va a decir, ay, sí, caramba, violaba la ley. Y en definitiva violaba su libertad. El privilegio de la decisión ejecutoria, que es eso, un privilegio, tiene finalmente que, si no desaparecer, es decir, si no plantear una idea de que la administración dicta actos y el juez los ejecuta, como pasa con todos nosotros, por lo menos acotarlo, racionalizarlo, reconociendo el estatus de hombres libres a los que la administración enfrenta. Los siguientes son cosas como las potestades normativas. De nuevo, Rousseau, ¿cómo es posible que la administración dicte normas? Radicalmente no. Por virtud del principio de separación de poderes, la administración no debe dictar normas. Puede dictar normas internas de funcionamiento de la administración. Bueno, está muy bien. Tiene la función, la potestad autoorganizativa. Pero no regular la vida de los particulares de modo general. Si ese es el ámbito de la ley. Bueno, sí, en Francia existen los reglamentos administrativos. Sí, y ya vimos de dónde viene Francia. De nuevo, se trata de hombres libres. Nosotros le permitimos a nuestros representantes que se encuentran en el Parlamento reglamentar el alcance de nuestras libertades, no a la administración pública, no a un tipo al que ni siquiera hemos elegido, porque algunos de nosotros ni siquiera votamos por él. Y en algunos casos, además, los que terminan reglamentos ni siquiera son de elección popular. Y ni hablar de los decretos leyes. Eso, por supuesto, no. Y después, las potestades sancionatorias de la administración. ¿Cómo es posible que la administración sea juez y parte? Es que hasta el rey de Inglaterra iba a los tribunales. Las sanciones las impone el juez, no solo a merced del principio constitucional del debido proceso, porque no puede ser la administración juez y parte. Es que además hay otro principio ligado al debido proceso, que es el del juez natural. El juez natural para imponer las sanciones es el juez judicial. Ya está. La administración no puede imponer sanciones. No puede imponer sanciones. Bueno, pero es que hay siglos de derecho administrativo. Sí, hay siglos de derecho administrativo que consideran a las personas súbditos. Listo. Punto. Si somos hombres libres, no nos sanciona la administración pública. Nos sanciona un juez. La administración pública puede ser picada. Los privilegios procesales. ¿Cómo es posible que al sol de hoy la administración tenga privilegios procesales? ¿Cómo es posible que usted no pueda embargar a la administración? ¿Cómo es posible que después que la administración le genera a usted un daño, y usted ha pasado por el largo proceso administrativo y después judicial que conlleva a obtener la razón en una demanda contra la administración pública, usted tiene que esperar a que la administración pública decida cuándo le paga? Meter en el presupuesto, en el próximo ejercicio. ¿Cómo es posible que la administración pueda condenar en costa por hacerlo usted litigar un juicio que no era debido, que ella sabía que era un juicio indebido? Más aún teniendo la administración la potestad de autotutela, que es la posibilidad de retirar los efectos jurídicos del acto que se está impugnando. Y que aún sabiendo que era groseramente ilegal, lo hizo usted perder tiempo y recursos económicos en la tramitación del juicio. ¿Por qué no se la puede condenar en costa? Hay que, por supuesto, repensarse la idea del servicio público. No es eliminar la idea del servicio público. Hay prestaciones que son importantes para todos. Hay momentos en que esas prestaciones no las pueden prestar los particulares. Está bien. Entonces vamos a pensar en el principio de subsidiariedad. Vamos a pensar en la posibilidad, y esto está además ocurriendo en el mundo. En Alemania eso es así. Es que en principio, aun cuando existe la idea de los servicios públicos, la forma idónea de prestar los servicios públicos, porque está económicamente demostrado que el Estado es un mal gerente de servicios. La forma es hacerlo a través de los particulares.
a través de la empresa privada. Es que el problema de la ineficiencia del Estado y el problema de la irrupción de la actividad del Estado en las libertades, el verdadero problema no es el dinero que se gasta, no es el dinero que se pierde, porque la ineficiencia cuesta dinero y el dinero en definitiva lo pagamos cada uno de nosotros, porque el Estado no tiene dinero. Porque en principio el Estado utiliza nuestro dinero, el dinero de los impuestos. Cuando uno va a comprarse una Coca-Cola o cualquier cosa, paga IVA. Cuando usted recibe los honorarios por el trabajo que usted hace y se trasnocha y por el cual estudia y pierde días de vida y días de compartir con su familia, de ese dinero el Estado le cobra una parte en el impuesto sobre la renta. Entonces el Estado utiliza su dinero, mi dinero, nuestro dinero, para malbaratarlo en actividades en las que es ineficiente. Pero ese no es el problema. El verdadero problema es que al final del día, las necesidades que trata de arropar el servicio público son necesidades verdaderas, son necesidades reales. Es que la gente necesita tomar agua, es que la gente necesita salud, es que necesita hospital, es que la gente necesita acceder a la educación, es que la gente necesita electricidad, es que lo necesitan, es que lo necesitamos, es que la gente se muere sin esas cosas, es que si no hay respiradores en los hospitales con esta bendita pandemia, más de la mitad de los enfermos que estén graves se van a morir. Es que esas necesidades se cuentan en vidas humanas. Y es que porque esas necesidades no son satisfechas, vimos ese videito al principio, es que la gente se va caminando. Y es que sí son importantes esas necesidades. Entonces el problema no es el dinero que malbarata el Estado, el problema son las vidas que se pierden. Ese es el problema. Entonces vamos a seguir haciendo las cosas igual. Tenemos que intentar encontrar un modo distinto de hacer las cosas, porque reconociendo el valor de la libertad de nuestros semejantes, vamos además a rendirles servicio a ellos, vamos a hacer volver a nuestros conciudadanos, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos que se han ido de este país. Y es una responsabilidad. Negar esta realidad es una tontería. Atribuirla a la maldad de unos desconocidos es una tontería. Esto nos pasó porque lo que teníamos nos llevaba a esto. Recuerden, el profesor Brewer escribiendo el libro de la democracia del partido. Recuerden al presidente Caldera en su discurso después del golpe de Estado del presidente Pérez. Es que esto nos pasó. Nosotros somos parte de esto. Y nos pasó porque las cosas como las hacíamos tenían que cambiar y no cambiaron. Bueno, entonces vamos a pensar en cambiarlas. En el mundo entero el derecho administrativo ha sido objeto de revisiones. En el mundo entero el derecho administrativo está otra vez siendo objeto de cambio. En Alemania, en Francia, en España. Bueno, vamos a hablar de ese cambio que necesita el derecho administrativo. Yo escucho mucha gente decir, bueno, es que Venezuela no es ejemplo de nada. Bueno, sí y no. Es verdad que no es ejemplo a seguir, pero es un ejemplo a lo que llevan formas de hacer las cosas equivocadas. La democracia tuvo sus aciertos, claro que los tuvo, pero tal vez llegado un momento debió cambiar y tal vez en algún momento se intentó y no se pudo y llegamos a esto. Bueno, vamos a ver qué está pasando en el mundo. El mundo no se detuvo. Nosotros seguimos pensando en problemas del siglo XIX. Estoy yo hablándoles de libertad y en el mundo están hablando de globalización y están hablando de tecnologías, de inteligencia artificial. Todas esas cosas las tenemos que aprovechar. Sobre todas esas cosas tenemos que escribir, que leer, que estudiar. Pero primero, tenemos que redefinir la relación del Estado
con sus ciudadanos y con sus libertades. Y estas son, digamos, más que mis afirmaciones, mis motivaciones, mis dudas, y en esta que es mi investigación. Y bueno, muchísimas gracias y gracias por su tiempo y disculpas por Julio. Jorge, qué buena tu exposición, de verdad que es un espacio para reflexionar y seguramente hay muchas cosas que producto de la discusión se irán incorporando. Varias personas nos han acompañado aquí y que vale la pena ser mencionadas. Por ejemplo, está conectado desde YouTube el profesor Emilio José Urbina Mendoza, profesor de la Católica, la profesora Alicia Monagas. Se incorporó también a mitad de la videoconferencia el profesor Antonio Canovas, acompañándonos aquí del salón de Zoom. Y además tenemos una audiencia que es muy diversa geográficamente. Por ejemplo, Carlos Motamayor se conecta desde Maracay, o Indira Suse Pulido desde Caracas, Carmen Guerra desde Panamá, Giovanna Conache desde Italia, de Trapani, Sicilia. Tenemos aquí, también te manda saludos Alexis Pinto y Luis Melo, algunos de ellos. Mira, aquí vamos a tratar de darle, disculpen a la audiencia por los problemas de conexión y por se me extiende un poco esta videoconferencia, pero vamos a tratar de darle un espacio, aunque sea muy breve, unas respuestas rápidas a los participantes que están conectados. Por ejemplo, Daniel Castillo, que se conecta desde Argentina, indica lo siguiente: ¿qué opina del Legal Tech como instrumento para hacer como instrumento que va a hacer la regulación estatal un concepto inservible? ¿Qué opinas del Legal Tech? La tecnología nos lleva sin dudas a nuevos derroteros. El papel del Estado frente a la tecnología debemos replantearlo desde la sociedad. Entonces, cosas como la inteligencia artificial son realidades que podemos aprovechar desde la sociedad o se puede aprovechar desde el Estado. La verdad es que lo que quisiera y de lo que se trata es que no nos quedemos atrás, y de lo que se trata es de intentar que la tecnología sirva para ayudar a las personas, para mejorar nuestra situación y no para mejorar la situación de quienes gobiernan, o para mejorar el poder del Estado. Pero de nuevo, al final del día, el problema del individuo ha sido siempre el mismo, y es que el poder nos oprime. Y el poder, si no lo podemos acabar, y no podemos acabar porque el poder es simplemente una herramienta, debemos controlar. La forma de controlar lo que ha descubierto la humanidad es afirmar nuestra dignidad y nuestra libertad. Afirmando nuestra dignidad y nuestra libertad, la tecnología no tiene por qué ser una herramienta del poder, sino una herramienta con la que la sociedad nos hace a todos alcanzar de mejor manera el bienestar. Esa es mi consideración. Gracias, Jorge. Aquí hay un comentario, Luis Melo lo hace desde YouTube. Indica: a partir de la tesis de Asdrúbal Batista, muy oportuno, quien acaba recientemente de fallecer, del denominado capitalismo rentístico, no se puede pensar que la realidad del Estado social fue una fachada para justificar el uso autoritario del poder, las medidas irracionales de control y el uso político de los derechos sociales. ¿Cuál es su opinión del comentario de Luis Melo, profesor? Mira, lo que pasa es que es un tema de subjetivismo y de interpretaciones. Digamos, mi interpretación personal, digamos, desde mi corazón, pero esto es una cosa que es incomprobable, es que el profesor Batista tenía absoluta razón. Pero bueno, siempre esta afirmación puede ser discutida.
digamos, cada quien tiene su propia apreciación sobre las cosas, pero a mí me parece que sí, me parece que tenía razón. ¿Qué te puedo decir? A mí me cuadra esa afirmación del profesor Batista. Un comentario de Víctor Sojo. Perdón, se me movió. Daniel Castillo tiene otra pregunta. ¿Puede haber consenso que el derecho, o cuál sería su opinión sobre que el derecho administrativo es el principal enemigo del mercado? No, el mercado tiene muchos enemigos. No solamente o no necesariamente el derecho administrativo. Entender que el derecho administrativo es una herramienta para sustituir al mercado por el Estado es el enemigo. No el derecho administrativo. El derecho administrativo es lo que es una herramienta. ¿Okay? El derecho administrativo, digamos, puede ser una herramienta, es como el tema de las pistolas, de los revólveres. Mira, es verdad que los revólveres no matan gente, a la gente la mata la gente. Sí, bueno, pero las pistolas son una muy buena herramienta para facilitar ese trabajo. Bueno, es verdad, el derecho administrativo puede, tal y como es, y si se lo entiende de esta forma, como un derecho de habilitación al poder y no de control del poder, puede ser una herramienta para aniquilar las libertades. Y si aniquilan las libertades, aniquilan el mercado, porque el mercado no es alguien, el mercado lo que es la libertad en locomoción, la libertad de comercio en locomoción. El mercado no es un sujeto. ¿Okay? Entonces, si tú utilizas al derecho administrativo y entiendes al derecho administrativo como una herramienta para aniquilar la libertad, acabas. Es una herramienta idónea para acabar con el mercado. Pero es básicamente todo depende de las personas. ¿Okay? El Estado, el derecho, son cosas que no existen materialmente. Lo que existen son las personas y sus acciones. Y debemos asumir responsabilidad por nuestras actuaciones. El derecho administrativo no acaba con el mercado. Son las personas que acaban con las opciones de otras personas. Víctor Jiménez se conecta desde España vía YouTube y pregunta lo siguiente. ¿Cuáles serían las recomendaciones para impedir los excesos y los abusos en el ejercicio de las potestades públicas atribuidas a la administración para asegurar el Estado de Derecho? ¿Cuáles serían capaz las recomendaciones más importantes que a su entender existen? Digamos que habría que escribir un libro para hablar de eso, pero de modo general, los derechos humanos son, junto con la separación de poderes, entendiendo por la separación de poderes no esa separación de poderes a la francesa, sino la separación de poderes como la entendieron nuestras constituciones y como la han entendido la Constitución americana. Es básicamente someter al poder a derecho y someter al poder en general al escrutinio del Poder Judicial. Esas son, bueno, junto con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho entendido como derecho y no como derecho político, sino como derecho de primera importancia, de más alta jerarquía, son las mejores formas hasta hoy que se han descubierto para controlar el poder. Esas y además una última, que es la racionalización, la medida. El poder, el Estado no es para todo. El Estado no puede ocupar todo. El Estado no puede hacer todo. El Estado es una herramienta y como herramienta tenemos que definir cuáles son sus propósitos, qué es lo que vamos a hacer con el Estado, porque el Estado sirve para unas cosas y para otras cosas no. Entonces, racionalización, derecho de los derechos humanos y derecho constitucional frente al poder del Estado. Aquí hay un comentario de Víctor Sojo, entiendo que respecto, por ejemplo, al video con relación al tema de los migrantes. Si algo me puede aclarar, si corresponde una información política o manejo político de la información. La situación de los desplazados de Colombia son más de 7 millones de fuera. ¿Qué pasa? Y continúa el renglón seguido. Si algo me puede aclarar si corresponde una información, bueno, con relación a la situación de los refugiados en Colombia. Creo que eso se conecta con el video que utilizamos
Sí, el video... Víctor Sojo. Víctor, el video que les pasé es un video de ACNUR, que no es un organismo político. Si tú, digamos, sabes algo de eso, pues es el organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Ok? Eso no es un video mío, eso es un video de ese organismo internacional que además, digamos, no puede ser calificado de... Y yo no sé cuál será la situación de Colombia. A mí lo que me interesa es la situación de Venezuela. Y esos 4,5 millones de personas desplazadas a las que se hace referencia en ese video, podrían ser 2, podría ser 1. Creo que son como 6. Pero, digamos, pero eso no es verdaderamente importante. Lo que es verdaderamente importante es que hay algunos millones de compatriotas tuyos y míos que están sufriendo. Y eso a mí, en lo personal, me motiva a tratar de encontrar la forma, no culpable, sino la forma de hacer que esa gente deje de sufrir y que regrese a su tierra, porque tienen derecho a estar aquí y tienen derecho a desarrollar sus vidas en libertad, en esta que es su tierra, que es tu tierra y que es mi tierra. Jorgelina Ramírez, desde Caracas, dice: felicito al profesor Kyriakides por su exposición didáctica, directa y muy clara ante las realidades que se desarrollan en nuestro derecho administrativo. Efectivamente, debe hacerse una revisión de los valores creadores del derecho administrativo, como es la libertad, ya que ella permitirá confianza, participación y seguridad jurídica tan necesaria en estos tiempos, que genere canales de participación ciudadana para el correcto desarrollo de la sociedad y sus actores intervinientes, sobre todo en la economía. Sin confianza entre las partes es difícil generar oportunidades de inversión. Eso es Jorgelina Ramírez de Caracas, profesor. Gracias, Jorgelina. Estamos de acuerdo. Y también un último comentario, un amigo de la casa, Ricardo Baroni, indica lo siguiente: Jorge, tremendo, muy bien. Si se revisan las revistas de derecho público en la sección legislativa y se compara con la cantidad de leyes, decretos, resoluciones y reglamentos dictados en materia económica entre 80 y 98, con la pérdida de la libertad económica medidas por el Freedom Institute, se observa la correlación directa que hay entre esa regulación y la pérdida de los índices de libertad económica. Esto no es juego, ya que para el año 1995 Venezuela era el país con menos libertad de todo el continente americano, a excepción de Cuba. De hecho, para ese año por lo menos habían 14 países africanos más libres económicamente que Venezuela. ¿Qué comentario le merece esta intervención de Ricardo Baroni desde Florida? Ricardo, llegaste tarde a la charla o se te trabó el internet, porque en algún punto de la conversación te mencioné personalmente a ti y dije, y me referí justamente a estas cosas, no con este detalle porque tú eres el autor de esa revisión y me parece que eres tú el que tiene, digamos, el que debe relatarla públicamente, que no me corresponde a mí. Solo hice referencia a que tú me habías hecho el comentario de esa investigación y de algo de esa cifra, pero digamos el desglose de ella me parece, por honestidad intelectual, que es una cosa que debes presentar tú porque es un trabajo muy interesante que has hecho tú. Pero y lo va a presentar en los viernes de disrupción en un programa junto al profesor Canovas que se denomina Los pecados del Estado. Ya estamos preparando, esta es parte de la estrategia de difusión de Ricardo para anunciar su intervención. Y hace un comentario Ricardo Baroni, dice: profesor Kyriakides, al hacer este programa usted es más grande que Messi, CR7 y la Divina Pastora. Jorge, ¿qué nos regalarías como reflexión final para tu audiencia? Antes de hacer mi reflexión final, quiero reiterarte a ti, Julio, y a Universitas y a Natalie, mi agradecimiento. Yo creo que esto es un espacio bueno, y esto, digamos, parece fácil, pero no lo es. Esto es un tremendo trabajo que tú estás haciendo y yo te lo agradezco por darme a mí la oportunidad, pero te lo agradezco sobre todo por darle a tanta gente la oportunidad y permitir que digamos que estos temas
se discutan y se ventilen públicamente, porque el asunto no es tener la verdad o tener la razón, el asunto es que las ideas estén allí y que discurran y que se enfrenten a otras ideas distintas y que se contrasten. Eso es lo que es el mercado de las ideas. Así es que se hace academia y así es que avanza el conocimiento científico. Entonces tú y universitas están teniendo, digamos, están haciendo una labor importantísima. Y yo, Ana, no puedo sino agradecértelo desde el fondo de mi corazón y desde mi espíritu de profesor universitario. Muchísimas gracias. Respecto de las conclusiones o reflexiones finales, yo dije, comenzando, que esto es, digamos, que esto de lo que son es unas anotaciones que yo estoy haciendo de cara a mi trabajo, a mi tesis doctoral, que está recién empezando el trabajo de mi tesis. Yo estoy terminando el doctorado, pero recién estoy empezando digamos, en la investigación. Esta investigación está alimentada no solamente de muchísimas lecturas, sino de mis conversaciones con Antonio Canova, con Ricardo Baroni, con mi queridísimo amigo Luis Melo, con el que he discutido horas y horas y horas, bueno, o sea, con el profesor José Araujo Juárez, con Víctor Hernández Mendible, o sea, bueno, o sea, yo he discutido estos temas porque estos temas me preocupan y no porque me preocupa tener la razón, porque eso no es importante de ninguna manera. Es que a mí esto me preocupa porque yo soy venezolano y porque yo no me he ido de este país, porque este país llegaron mis abuelos, porque evidentemente Quiriaquís no es de Siquisique. Entonces, a este país llegaron mis abuelos. Y llegaron mis abuelos, llegaron de la guerra en Europa, llegaron de sus países destruidos a este país. Mi abuelo Jorge llegó antes que mi abuela María. Mi abuela María estaba en Grecia con sus dos hijos, con mi papá y mi tío. Y mi abuelo llegó a este país porque iba además a los Estados Unidos, a donde finalmente y más tarde llegó y de donde se devolvió para Venezuela. Y estando en Venezuela y trabajando, mi abuelo le envió una carta a mi abuela María, y esa carta decía: María, llegué al mejor país del mundo, donde todas las casas tienen en su portal una imagen de la Virgen, donde la gente es buena, donde trabajan, donde te reciben, donde cualquiera te da un plato de comida, donde no te tratan como extraño aunque no hables su idioma. Y esa fue esa carta, esa reflexión de mi abuelo Jorge, es la misma reflexión que yo tengo. Este país es un país lleno de gente buena. Y a mí lo que me preocupa es la buena gente de este país. Y yo no quiero tener la razón, yo no quiero tener razón, yo lo que quiero es ayudar, yo lo que quiero es contribuir a ayudar a toda esa gente buena a tener una mejor vida. Si yo puedo hacer un poquito, un pedacito, una contribución mínima a eso, eso es lo que a mí me motiva, eso es lo que me mueve. Y esa es mi preocupación, es la preocupación de la investigación que yo estoy haciendo, tratar de contribuir a eso, porque nosotros tenemos lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo es la mejor gente buena, y con ese recurso nosotros podemos hacer cualquier cosa. Gracias, Jorge, por tu exposición y gracias por esa reflexión de Jorge y María que de verdad nos llenan de orgullo y nos impulsa hacia adelante. El Aula Brubercaría, no lo olviden, es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo FUNED, encabezado por la profesora Belén Ramírez Landaeta y Universitas Fundación, que aún en los momentos más complejos como este, está contigo. Hasta luego.